Mi nombre es Rodrigo Tamay, soy músico, productor musical y artista sonoro argentino. En esta ocasión nos vamos a adentrar al mundo de la música de las plantas. La música de las plantas es un arte que incluye la naturaleza, la ciencia, la tecnología y por supuesto la música. Invita a repensar nuestra relación con la naturaleza. Dejar de ver las plantas simplemente como organismos pasivos. Está científicamente comprobado que las plantas pueden escuchar y comunicarse. Y mediante la biosonificación de datos, las plantas tienen la posibilidad de expresarse a través del lenguaje de la música. La música de las plantas, también llamada música vegetal, es la música que hacen las plantas. ¿Cómo funciona? A través de dos electrodos colocados en las hojas de las plantas, se pueden obtener las bioemisiones, que son microfluctuaciones de conductividad eléctrica. El biosonificador convierte esta información obtenida de las plantas en información musical que pueden ser ritmos o melodías. A esa información musical se le tiene que asignar una voz, o sea, un instrumento. Y puede interactuar con otros músicos o no. Ese instrumento puede ser cualquier dispositivo con entrada MIDI o bien puede conectarse a una computadora y mediante algún software de producción musical, como Ableton Live por ejemplo, utilizar instrumentos virtuales. ¿Qué son las bioemisiones? Para entender las bioemisiones, repasemos el proceso por el que las plantas fabrican su alimento, la fotosíntesis. Las plantas absorben el agua y las sales minerales del suelo por las raíces y viajan hasta las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas, y este circula por su interior y se encuentra con el agua absorbida por las raíces, generando una reacción química dependiente de la energía generada por la clorofila en los fotosistemas de las hojas. Además, la clorofila es el pigmento que otorga el color verde característico de las plantas. Esa reacción química va a liberar carbono, hidrógeno y oxígeno, siendo utilizados el carbono y el hidrógeno posteriormente para la síntesis de la glucosa, que es lo que termina siendo el alimento de la planta. Cabe aclarar que durante este proceso se libera oxígeno al ambiente. La glucosa y otras sustancias y minerales viajan disueltas en la salvia desde las hojas hasta el tallo gracias a la diferencia de conductividad eléctrica en los distintos sitios de ella, siendo estas diferencias de conductividad eléctrica lo que terminan sensando los electrodos. Estas bioemisiones son una de las tantas formas de manejo de información que tienen las plantas. También podría recibir información de cambios en la planta si medimos hormonas y contenido de oxígeno para poder observar cómo cambia la respiración. Esta información, recogida por los electrodos, se envía a un microprocesador quien las traduce en tiempo real en información musical, que pueden ser notas y controles MIDI. En esta formación tradicional, donde la planta es la que está componiendo y cantando, cabe preguntarse: ¿cuál es nuestro rol en todo esto? Ahí aparece el rol del facilitador en lugar del compositor. Un rol más pasivo, donde nuestra tarea es asignarle voz a la planta mediante el diseño sonoro. A continuación, vamos a escuchar una sonificación de una planta llamada Dracaena fragrans, popularmente conocida como palo de Brasil o palo de agua, y en este caso está conectada al software Ableton Live.
¿Cómo interactuar con las plantas? Trabajar con distintos tipos de planta produce distintos resultados. Cada planta es distinta, cada especie es distinta. Hay plantas que reaccionan de manera muy diferente a los mismos estímulos, por ejemplo. Con el tiempo uno puede ir aprendiendo el comportamiento de algunas plantas a los distintos estímulos. Cada planta suena de una manera diferente, no solo en virtud de su especie, sino de las condiciones a las que está expuesta. Si las conocemos bien, vamos a saber cómo responden y por lo tanto qué tipo de musicalidad tienen. Tenemos diferentes formas de interactuar con las plantas. Lo importante es que respondan a la bioética, que es tomar conciencia cuando se está experimentando con seres vivos. Los diferentes estímulos provocan cambios en la conductividad eléctrica. El primer estímulo importante es el medio ambiente en el que se encuentra. Por lo tanto, la música que se genere cuando tocamos juntos va a influir en su comportamiento. Otro factor importante es la temperatura. También la temperatura produce cambios en la conductividad eléctrica. La luz también es muy importante en todo esto. La diferencia de una planta al estar expuesta a luz natural o luz artificial es muy notoria. Esto no significa que todas las plantas expuestas al sol se comporten de la misma manera, pero sí cambia su respuesta. Su musicalidad es otra. Con el tacto sucede lo mismo. El cambio es inmediato. Muchas plantas alteran su comportamiento al tocarlas y otras se relajan. Hay muchos estudios que muestran las capacidades sensitivas y las capacidades de expresión de las plantas. A principios del siglo XX, Jagadish Chandra Bose investigó sobre la fisiología vegetal y la reacción de las plantas a las ondas electromagnéticas. Decía que la música tenía un efecto en las plantas. Y creó el crescógrafo, un instrumento que podía medir el crecimiento de las plantas y averiguar qué factores intervinieron. En sus estudios mostraba que el crecimiento de las plantas no era lo único en juego, sino también el bienestar emocional de una planta. Sostenía que las plantas tienen emociones, sienten dolor y comprenden el afecto. En 1966, Cliff Baxter retomó el trabajo de Bose. En su laboratorio, sus experimentos se desarrollaron conectando las plantas a un galvanómetro, que originalmente lo usaba como un detector de mentiras. Con este galvanómetro podía medir la diferencia de conductividad eléctrica en ellas, que descubrió que se veía afectado por los distintos estímulos. También argumentó que las plantas percibían las intenciones humanas y también informó que los pensamientos y emociones humanas causaban reacciones en las plantas. Llamó a esto la percepción primaria. Estos experimentos llevaron a la explosión en la década del 70 de la música para plantas.
música compuesta para plantas y en muchos casos para la estimulación de su crecimiento. Rescato de esta corriente el trabajo de George Milstein en 1970, Music to Grow Plants, y el de Mort Garson en 1976, Mother Earth Plantation. Heidi Appel, bióloga de plantas y profesora de la Universidad de Toledo, puso en duda las emociones de las plantas, pero no su capacidad de escuchar. Un experimento suyo en 2014 mostró que una planta de Arabidopsis thaliana produce más defensas químicas cuando escucha el sonido de una oruga masticando. Pero esto, decía, no significa que se sienta de ninguna manera al respecto. Demostró que las plantas escuchan y se comunican dentro de sí mismas con sustancias químicas y señales eléctricas. También sostenía que las plantas responden a la música. Las investigaciones del neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso, profesor de la Universidad de Florencia y director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal, van más lejos y habla de la inteligencia de las plantas. Dice, si consideramos la inteligencia como la capacidad de resolver y superar problemas, las plantas la poseen. Y sostiene que las plantas son organismos capaces de comunicarse, de memorizar y predecir y resolver problemas. Sus experimentos muestran también que sienten, incluso que tienen una sensibilidad mayor a la de los animales. Mancuso también ha demostrado que las raíces de las plantas pueden percibir sonido y emitir sonido. Nos despedimos escuchando una música de mi disco Sonic Plants llamada La Viada.